En Do Sostenido, el pianista y director Francisco Rocafuerte conversa con Fernando Lozano, director de orquesta, en la entrevista denominada El artífice de la cultura musical mexicana. Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrevista más de esta serie de charlas de Do Sostenido. El día de hoy es una entrevista muy especial con una persona que ha marcado un antes y un después en la cultura musical mexicana. No nada más en la creación de grandes proyectos que han beneficiado a todo el país, a muchos jóvenes, a músicos profesionales, sino también lo que ha sido la parte importante del impulso a los jóvenes músicos, a los músicos ya reconocidos, y que por más de 4 o 5 décadas no se ha cansado en impulsar proyectos tanto en la Ciudad de México como en el interior de la República. Su parte de humana la comparte no nada más hasta donde él pudiera, sino va siempre más allá, ayudando a las personas, a los jóvenes músicos, repito, y pese a que él llega a ser un gran director, no se olvida de que está ahí los proyectos de los jóvenes, sembrar algo en ellos, y gracias a él muchas de las personas de esos jóvenes hoy son destacados músicos, destacados directores, destacados satiristas dentro y fuera de nuestro país. Es un gusto para mí recibir al maestro Fernando Lozano. Maestro, muchas gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos encantados para platicar de lo que sea. Maestro, le quiero compartir una serie de fotos que seguramente le traerán muy buenos recuerdos, pero para muchas personas que no conocen su trayectoria de hace muchos años, usted forma la Orquesta Filarmónica, que en algún momento le dan el premio de la mejor orquesta de América Latina por el disco, la Academia del Disco Francés. Y bueno, aquí está esta parte de ese logro de una orquesta de México. Aquí están programas de la orquesta, el maestro Lozano, hace muchos años. Esta portada de lo que era su primer aniversario, del concierto de aniversario en el Teatro de la Ciudad, compartiendo y trayendo a grandes directores como el maestro Leonard Bernstein. Aquí en esta fotografía se ve usted con el maestro Guillermo Helguera y el maestro, el maestro Leonard Bernstein. Narciso Yepes, que también vino varias veces a la orquesta. Un cartel de la temporada del Teatro Colón en 1979, con un programa que incluye la chacona de Buxtehude Chávez, el concierto de Ravel con la maestra Parrondo, y creo que una sinfonía de Schumann. Y bueno, diferentes carteles, esta fotografía emblemática que salía en esos programas que muchos recordamos de la orquesta de usted. Varios artistas muy importantes, y entre ellos abajo la maestra Marta Arias, el maestro Manuel Enríquez, George Shandor, y aquí una muy particular con el príncipe Juan Carlos, el maestro Joaquín Achúcaro, la señora Carmen Romano López Portillos, el maestro Arrau, nuevamente Shandor. Y bueno, estas son unas guías que se daban al principio de los conciertos, porque eran conciertos formativos también, y viene lo que es las portadas de diferentes temporadas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Maestro, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la mejor orquesta de América Latina, bajo su cargo, y que le dieron este reconocimiento en la Academia del Disco Francés, fue un proyecto que partió realmente la realidad de México, ¿no? Yo creo que, desgraciadamente, pero afortunadamente, es la única orquesta bajo su proyecto que fue a tantos países representando con los mayores éxitos bajo su batuta, y que viajó durante 3, 4 años en muchos continentes.
Usted recibe un encargo de hacer la Orquesta Filarmónica. Y lo que poco sabemos es cómo es que el maestro Lozano diseña este proyecto del Conjunto Cultural Luis Lisli, que era desde la Escuela de Música, la Orquesta Filarmónica, una discoteca insuperable, la Academia de Ballet, un restaurante, todo, había transportación para los alumnos. La Orquesta Filarmónica tenía sus propios autobuses para difundir la música, pero esto es un gran trabajo que usted realizó y trajo a los mejores músicos de México, de México y de muchas partes del mundo a integrarse a esa orquesta. La primera pregunta sería, maestro, ¿cómo fue ese gran trabajo que usted hizo para integrar una orquesta de estas proporciones? Bueno, hay que decir que así me la encargaron. Quienes empujaron este proyecto desde el principio fueron doña Carmen Romano de López Portillo, la esposa del presidente, y el regente de la ciudad, Carlos Jan González. Y ellos dos me invitaron a platicar, me llamaron a Los Pinos en diciembre de 1977. Y me dijeron que querían tener una orquesta magnífica, que fuera la primera orquesta de México y que fuera un ejemplo en el mundo y que tocara la música mexicana y que fuera impresionante esta orquesta. Y me dijeron, ¿lo puede hacer? Les dije, pues sí, lo puedo hacer, déjenme presentarles un proyecto, pero denme una semana. Y la semana próxima nos vamos a reunir. A la semana siguiente, el regente, el profesor Jan González y un servidor, y les dije, pues hay dos caminos. Vamos a pagarles muy bien a los músicos y esto va a ser un ejemplo para todas las demás orquestas. Porque las demás orquestas se van a sentir que tienen que subir sus sueldos también. Pero vamos a invitar a los músicos principales, a los mejores músicos del país. ¿De dónde los vamos a sacar? De las otras orquestas. Pues todos están ocupados y todos están tocando. Entonces la Orquesta del Estado de México, y la Orquesta de Guanajuato, y la Orquesta de Monterrey, y la Sinfónica Nacional, y la Orquesta de Universidad, y y le quitamos 5, 6, 7 músicos a cada orquesta, los mejores músicos, y formamos nuestra orquesta. Esa es una opción que no me gusta porque va a dañar a las otras orquestas. La otra opción es, vamos a dejar a las orquestas de México tranquilas y vamos a invitar a tocar a los músicos que no estén comprometidos con ninguna orquesta y que sean buenos, y vamos a buscar músicos en el extranjero. En donde estén, los traemos. Y nada más que eso va a costar. El profesor Hank, que es impecable, dijo, maestro, su preocupación no debe ser el dinero. Tráigalos, nos dice cuánto cuestan y los vamos a pagar. Usted no se preocupe. Bueno, pues ante esa propuesta, me dijeron, y no vamos a tocar a las otras orquestas. Y así fue como se decidió que esta orquesta estuviera formada, fue una orquesta de 120 músicos, de los cuales por lo menos 100 eran extranjeros. Con lo cual se viene una crítica tremenda, pero todos los músicos que venían y que tocaban en la Filarmónica de la Ciudad de México, todos tenían obligación de enseñar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para enseñar? Vamos a formar una escuela, la Escuela Vida y Movimiento, en donde, en el Conjunto Cultural Olinio Lisli, ese conjunto estaba diseñado para ser una casa de comercio con tiendas y esto, pues la convertimos en escuela con cubículos, una sala de conciertos pequeña, pero que luego puede alojar a una orquesta, unos salones de danza, en fin, se transformó el que era un cine, se transformó en un auditorio, en donde había una cocina o no sé qué cosa había, se concretó ahí un local para comer, para comida, una cafetería, digamos,
para los músicos, muchachos, y para los maestros. O sea que tenía precios bajos y era muy sana la comida. Y ahí al ladito estaban las oficinas de la Filarmónica. Bueno, pues tuvimos muchísimas críticas, ¿no? Una orquesta de extranjeros y les pagan más que a los mexicanos, etc. Todos enseñaban, todos trabajaban. Y estaba perfectamente prohibido que tocaran en otras orquestas o que huesearan. Eso no se vale. El que agarrábamos hueseando, al día siguiente estaba cesado. Ya, lo entendieron perfectamente porque les estábamos pagando suficientemente bien, ¿ya? Entonces, estaban ensayando toda la mañana y luego daban clase en la tarde, unos en la escuela Vida y Movimiento, otros en otra escuela, en diferentes partes. Y esa orquesta hacía 3 conciertos por semana. Hacía un concierto los sábados a las 6 de la tarde en una delegación. Y visitamos las 16 delegaciones, Milpalta por allá en un lado, Coajimalpa en otro lado, todas las delegaciones. No hay donde tocar. A ver, ¿no tienen un gimnasio? Sí, sí hay un, ahí tocamos. Pero es que acá no hay gimnasio. Bueno, ¿qué? Entonces, ¿no tienen iglesia? Sí, sí hay una iglesia, ahí tocamos. Entonces hicimos conciertos en las iglesias, en las canchas de fútbol o de béisbol o de lo que hubiera. Y tocamos también, algunas tenían teatros, auditorios o lo que fuera. Y así se hicieron una enorme cantidad de conciertos. Y eran los sábados. Los domingos en el Teatro de la Ciudad a las 12 del día. Y era otra clientela, otro público diferente. Porque era el público que venía el papá, la mamá, traían a la tía o la abuelita o la mamá, y los niños, y se llenaba de familias, eso se cobraba muy barato, y todos los domingos a las 12 del día, la Filarmónica de la Ciudad de México tocaba en el auditorio, en el Teatro de la Ciudad. Y el martes, como no teníamos auditorio todavía, el martes tocábamos en la sala de Nezahualcóyotl para otro público. Y el artista que venía, lo mencionaste hace rato, a los artistas, que venían, tocaban en la delegación de Coajimalpa, y tocaban en el Teatro de la Ciudad, y tocaban en la sala de Nezahualcóyotl. Cuando estuvo listo la Indio Listi, que la arreglaron, la remozaron, acústicamente la dejaron muy bien, etcétera, entonces se volvió ya formalmente nuestra sede, y entonces seguimos haciendo conciertos, sábados en las delegaciones, conciertos populares, domingos en el Teatro de la Ciudad para las familias, y el martes en la sala Olinio Listli para el público en general, público que se aficionó mucho, directores que invitamos, y porque la orquesta tocaba muy bien, y yo creo que sigue tocando muy bien, pero en fin, ahí fue la situación. Bueno, eso, estos músicos extranjeros, ¿usted fue a audicionarlos a algunos países de Europa o cómo fue la invitación? Porque yo recuerdo que hasta el último de los segundos violines era una cosa impresionante cómo tocaban, ¿no? Era un nivel altísimo, ¿no? Sí, bueno, pues eso se buscaba, por eso al principio de nuestra charla dije que no, ¿cómo le hice? Cumplir con lo que me ordenaron, con lo que me pidieron. Doña Carmen. ¿Usted fue a audicionar? Sí, fui a audicionar, bueno, ya esto estamos hablando de 1977, diciembre de 77. En la semana siguiente agarré el primer avión y me fui. Yo tenía mi familia olvidada allá en Francia. Fui a pasar la Navidad con ellos y de inmediato después me fui a Checoslovaquia, Polonia, Rusia, a Holanda, a diversos países que había yo previsto que iba a lo que iba. Entonces, en todos me recibieron muy bien y me organizaron las audiciones. Y de lo que yo oía, iba yo eligiendo a los músicos. Como tú dices, el último de los violines tocaba muy bien, o sea, así era. Los únicos que no me quisieron hacer audición fueron los rusos. Y fueron muy gentiles y muy amables y me dijeron, maestro, ténganos confianza. Nosotros le vamos a mandar 15 músicos de primer orden. Pero yo quisiera oírlos. No,
eso no lo vamos a hacer. A los 15 o 20 días o un mes después llegaron los músicos rusos. No había a cuál irle. Todos tocaban y todos tocaban muy bien. Y todos enseñaron. El contrabajista enseñó, los violinistas enseñaban, todo el mundo enseñaba. Claro. Ahora, eso, Entonces, ¿qué pasó con la escuela Vida y Movimiento? Se fue para arriba. claro, y Así es que esa es la... no sé si nos estamos perdiendo allí en la conexión. Ahorita ya te estoy oyendo, pero no te oía yo. Ok. Dentro de los solistas, era una orquesta, como se dice, de primer orden, pero que nos encontrábamos, me incluyo, en los pasillos de la Filarmónica, a donde había una apertura total para los alumnos de aquella época, para ir a los ensayos, para prácticamente escuchar a cualquiera de los solistas. Y yo les he comentado que en alguna ocasión, por ahí andando en los pasillos, venía el maestro Arrau y venía Argerich y Isaac Stern, Barry Towell, todo eso, ¿no? Que inclusive fue una persona muy amable con los estudiantes. Yo creo que sería muy difícil preguntarle cuál concierto disfrutó más, obviamente, porque era entre orquesta y los solistas. Pero me imagino que uno de los conciertos más memorables fue con el maestro Claudio Arrau. Me imagino también que Isaac Stern, no sé, Argerich. Pero si usted tuviera que escoger algo que es algo difícil, yo creo, ¿qué concierto es memorable para usted? Un concierto muy memorable de solistas. Bueno, realmente hacer música con estos personajes, con Marta Argerich, por ejemplo, que mencionas, o con Claudio Arrau, sensacional. Yo me acuerdo, con Claudio Arrau hicimos el cuarto concierto de Beethoven. Y llegamos al ensayo. Si recuerdas, el cuarto concierto de Beethoven no empieza con la orquesta, empieza con el piano. Bueno, pues ahí estamos. Se arrancó el maestro Claudio Arrau, meto a la orquesta y empiezo a dirigir, etc. Y ahí íbamos caminando, pero entonces el maestro Arrau se rinde, paro yo a ver qué pasó, maestro, ¿qué estuvo mal o qué? Dijo, no, ¿sabe qué, maestro? Yo no puedo tan rápido. Yo no puedo tan... Bueno, pues lo tocamos más despacio, ¿cuál es la bronca, no? Y en efecto, ese fue una de las cosas simpáticas que se hizo. No recuerdo qué más tocábamos, pero una cosa importante que yo creo que sí fue destacada fue el concierto que hicimos en Berlín. En Berlín, en la Philharmonie, donde toca la mejor orquesta del mundo, nos dijeron los alemanes, los berlineses. Y en la gira, que empezó en España, en Madrid, tocamos en Barcelona, en París, en Suiza, en Londres, etcétera, pero todos los músicos y yo íbamos pensando en el concierto de Berlín, porque es un compromiso con esa orquesta que tienen ahí, ir a meterse en la caverna del lobo, ¿no? Entonces, fuimos, nos preparamos, tocamos muy bien, la orquesta tocó muy bien. Y salió un artículo en el periódico de un periodista alemán que decía, nos hablaron para invitarnos al concierto de la Filarmónica de la Ciudad de México. Nos pareció que era un grave atrevimiento que una orquesta que no es conocida y que además proviene de un país en donde los hombres andan a caballo raptándose a las mujeres, venga a tocar a la Filarmonie, donde toca la mejor orquesta del mundo. Decidimos no ir. Eso fue 2 meses antes. Una semana antes, le hablaron por teléfono de la embajada y le recordaron la invitación
cuántos lugares quería, en fin, la atención que se hace generalmente cuando hay un concierto así, una invitación. Entonces él dice que le pareció que ya era muy chocante decir que no iba. Entonces aceptó de ir y fue al concierto. Y dice él mismo en su artículo, que ahí estaba inscrito en el periódico, cuando salí avergonzado de haber ignorado a un país que es capaz de tener una orquesta con ese nivel y una orquesta que nos daría orgullo a todos tenerla. Y oímos una obra de un señor que se llama Revueltas, que no conocemos, no sabemos quién es, con una obra que se llama Sensemayá y que podría ser escrita por Stravinsky de rodillas. Eso comenta sobre la filarmónica y sobre la obra de Revueltas. Así es que a mí me parece que fue un gran logro hacer ver al mundo en esa pantalla, en ese escenario, algo que fue un gran esfuerzo, fue un gran esfuerzo por entender lo que se iba a hacer, fue un gran esfuerzo por el dinero que se gastó, fue un gran esfuerzo por todos los que ayudaron y cumplieron, el público, los músicos, los compositores, los directores. Y bueno, me da gusto que ahí está la Filarmónica, creo que ya va a cumplir 50 años o no sé cuántos, pero está bien. Le voy a poner una imagen, bueno, sobre todo para las personas que nos están siguiendo. Esta es la portada de la Escuela de Perfeccionamiento Vida y Movimiento. Corresponde a las audiciones de 1979, maestro. Siendo ya un director que se había presentado en Polonia, España, Austria, Alemania, con un gran éxito con la Filarmónica, porque esta anécdota que nos acaba de contar, obviamente están los anuarios de la Filarmónica donde se dice cómo las críticas de todos los países que acabo de mencionar, y bueno, de todos los países y todos los continentes que visita la Filarmónica. Sin embargo, usted en todo este éxito que tiene como director, siempre ha sido una persona muy generosa y abre esta oportunidad a los jóvenes músicos, para muchos músicos que tuvimos la oportunidad y que tienen la oportunidad todavía de estar en la Escuela de Perfeccionamiento. Pero usted nos trae, por ejemplo, en los cursos de verano, al primer fagot de la Filarmónica de Viena, Milan Turkovic, a Ray Steele, al mismo George Shandor, a mucha gente, pero esta escuela usted también la desarrolla y la piensa con la idea de que el músico estudiante, el joven músico, tiene una beca muy considerable cada mes que se le paga en efectivo para que no huesee y para que se dedique a estudiar en serio. Y el resultado ha sido que muchos músicos, pienso que todavía siguen produciendo muy buenos músicos a esta escuela, pero concretamente en esa época, a donde había una gran comunicación entre la Filarmónica y la Escuela de Perfeccionamiento, como se dice, pues obviamente salen los atrilistas, primeros atrilistas que tenemos ahora, solistas. Fue esa camada que usted impulsa a través de esta Escuela de Perfeccionamiento, maestro. Entonces, usted nos habla también de que los músicos tenían que dar clases en esta escuela, pero realmente, ¿cuál fue su visión el tener una escuela de este nivel, a donde yo recuerdo y comento que en el verano venía gente de Nueva York, estudiantes de Nueva York, estudiantes de Latinoamérica a estudiar a la Escuela de Perfeccionamiento, Vida y Movimiento, cosa que ya no ha pasado mucho, pero el nivel de los maestros era como si uno estuviera en Europa o en el mejor conservatorio o escuela de aquí de los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que Fernando Lozano dice, a ver, vamos a hacer una escuela y no me cierro yo en ser director de la Filarmónica y háganle como quieran? Bueno, son muchas cosas, pero por ejemplo, para hablar de las becas que se les daba a los jóvenes de la escuela, la música no es un oficio que se dé generalmente en las familias adineradas.
no hay músicos ricos, por lo menos estudiantes. Tampoco son pobres, pero no tienen el dinero que tienen los que estudian leyes y contabilidad y manejo de empresas y medicina y eso. Bueno, ser músico, me recuerdo que mi padre me decía, ¿cómo que quieres ser músico? Pues sí, papá, eso es lo que yo quiero. Pero no, Fernando, los músicos se mueren de hambre. Era la mentalidad de mi padre. Él se dio cuenta que no era cierto y que no iba a ser así. Y fue el primero en impulsarme para que yo me fuera a estudiar a Europa. Pero esa es la idea que tiene mucha gente, los músicos se mueren de hambre. Yo no creo que se mueran de hambre. Se mueren de hambre los músicos malos. Claro. Como los médicos malos y los abogados malos también se mueren de hambre, ¿no? Pero los músicos buenos tienen 2 coches, ya tienen a sus hijos muy atendidos en escuelas de paga, tienen una casita en Cuernavaca o en Acapulco, qué sé yo, ¿no? Los músicos buenos cobran bien y les va bien en la vida. Entonces, bueno, esa fue una de las cosas. Y la otra, siempre ser competitivos con los honorarios, con los salarios de las demás escuelas. Siempre pagar bien. No mucho mejor, porque todo se vería mal, la diferencia. Pero sí tenerlos atendidos. Darles a ellos, por ejemplo, cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas eran los 4 principales de la Filarmónica de la Ciudad de México. Los invitábamos y les organizábamos una serie de conciertos en diferentes partes, en las delegaciones o donde fuera, y eso se les pagaba también. Entonces ganaban un poco más ahí. Siempre estuvimos atentos a la cuestión de los sueldos y siempre los estuvimos cuidando de que fuera la orquesta tratada con gran respeto, con gran cuidado y atenderlos. Así es que, bueno, pues eso se dio así y fue muy benéfico para la orquesta y para la escuela y todo. Sí. Ahora, como usted dice, la Filarmónica sí impacta en muchas orquestas, en muchas instituciones de México, porque de ahí empiezan a mejorar los sueldos de los músicos, sobre todo en el interior de la República, ¿no? Es algo que por ahí se habla mucho, ¿no? A través de la Filarmónica y muchos buenos, yo recuerdo por ahí el caso de un músico, no voy a decir el nombre, de Guadalajara, que en aquel momento dijo, bueno, o me pagan tanto o me voy a la Filarmónica, ¿no? Entonces tuvieron que igualarle sus honorarios a los de la Filarmónica, y eso fue realmente un impacto, como usted dice, en remunerar mucho mejor al músico, que no es una carrera de 2 años, ¿no? Y de mucho estudio y de estudio constante, ¿no? Y bueno, después de, como son a veces, desgraciadamente, las cosas en nuestro país, usted sale de la orquesta, viene una nueva etapa, obviamente, pero para la gente que hemos estado de alguna manera cercana a usted, viene y hace usted un proyecto en el ISSSTE, viene y se hace un proyecto de la zarzuela, y nunca para usted, nunca para. Pero yo recuerdo que en algún momento el maestro Lozano llega a la orquesta, todavía de la Orquesta Vida en Movimiento, un sábado por la mañana, cargando literalmente una televisión y una videocasetera VHS, y nos enseña lo que sería también otro parteaguas en México, que es el programa de coros y orquestas. Hace un momento le decía, maestro, antes de los años 80, pensar que una comunidad tan pequeña, no sé, en Chiapas o en Campeche, tuviera una orquesta de jóvenes, no nada más como actividad cultural, sino social, era imposible, ¿no? Era un sueño que no se cumplía. Y usted trae ese proyecto, y yo recuerdo por ahí que Campeche tan siquiera tenía 9 orquestas sinfónicas juveniles, la orquesta Carlos Chávez, que viene a ser la orquesta piloto de este programa y de coros, pero este programa de orquestas y coros juveniles impacta otra vez nuevamente a todo México, ¿no? Y vuelve a ser usted la cabeza de ese programa.
Me imagino que fue alguna relación con el maestro Eduardo Mata o con los mismos directivos de las orquestas en Venezuela que usted trae ese programa. ¿Podría hablarnos brevemente de este gran proyecto? Bueno, el proyecto de las orquestas juveniles nace en Venezuela por el doctor Abreu y lo impulsa mucho y cambia la sociología de Venezuela. Entonces, un día me habla Manuel de la Cera, gran amigo, gran promotor de cultura, y me dice que está con el secretario de Educación Pública y que Eduardo Mata los visitó, que quisieran hablar conmigo. Bueno, fui yo, no sé, al día siguiente, a los 2 días fui a la oficina del secretario y me dijeron, vino Eduardo Mata y nos dijo que venía de dirigir la mejor orquesta de América Latina. Ah, caray. Entonces, pues, ¿estuviste en Brasil o en Buenos Aires, en el Teatro Colón o dónde? No, en Venezuela. ¿Cómo en Venezuela? Sí. Hicieron ahí un programa de formación de orquestas juveniles, el doctor José Antonio Abreu lo encabeza, y han formado más de 100 orquestas en el país, y eso está cambiando la sociología y la mentalidad de los venezolanos. Queremos que vayas, que te informes y nos vengas a decir qué hay que hacer. Porque Eduardo Mata dijo, lo importante es que pongan ahí a una gente con la energía y con la visión para hacer cosas, y ese se llama Lozano. Así es que fui a dar ahí, por ejemplo, por recomendación de Eduardo, que Eduardo y yo estuvimos juntos en el conservatorio a la misma edad. Él era, lamentablemente falleció, un año más joven, con Plácido Domingo. Éramos 3 amigos ahí. Y entonces me platicaron de la historia me dijeron, hay que ir a Venezuela. Aquí está tu boleto. Sales mañana. Ah, caray. Te va a esperar ahí José Antonio Abreu, que es el director de este asunto. Me fui a Caracas, dije, pues total, me doy una paseadita y veo ahí cosas nuevas, etcétera. Y llegué y estaba José Antonio Abreu, me llevó al hotel, me dijo, deja tu maleta aquí, abajo, y luego la subes, porque está ensayando la orquesta juvenil, era la orquesta juvenil, está ensayando en el teatro de enfrente. Bueno, pues está bien, vamos. Una orquesta juvenil, ¿qué es eso? Bueno, llegamos al teatro, entramos por la parte de las butacas, estaba una orquesta de 120 músicos tocando magníficamente la 10ª Sinfonía de Sostakovich. Y el director era este compositor polaco, no me viene el nombre a la mente, pero famosísimo compositor, Penderecki, el compositor Penderecki. Bueno, después del ensayo platicamos con Penderecki, platicamos con José Antonio Abreu, platiqué con José Antonio Abreu, y bueno, quedé impresionado. Y de ahí me dijo José Antonio Abreu, vamos a ir a otros lugares. Y entonces fuimos a otro lugar por allá en un barrio, y llegamos a un lugar que era un espacio como gimnasio, no sé qué era, y había una orquesta tocando, una orquesta de 80 o 100 músicos, tocando bien, no tan bien como la otra, pero tocando bien. Y luego fuimos a otra, y luego fuimos, en fin, que me quedé verdaderamente impresionado. Le hablé a Manuel de la Cera, y le dije, te puedo platicar lo que quieras, esto lo necesitas ver tú. Así es que tomo el primer avión, y vienes, te espero en el aeropuerto, y platicamos y te llevo a hacer una gira para que conozcas. Así fue, tomó el avión, llegó a Caracas, fui por él al aeropuerto, lo llevé a oír la orquesta Simón Bolívar, lo llevé a otras orquestas, tenían también un conservatorio, porque no vas a tocar el violín o la flauta o lo que sea.
hay músicos que quieren saber armonía, contrapunto, orquestación. Entonces, para eso hay una escuela que les da eso, ¿no? Bueno, pues resultamos impresionados, nos regresamos a México y, y empezamos a tratar de formar una orquesta, por lo menos empezar con una, a ver de dónde sacan los instrumentos y de dónde salen los muchachos. Y entonces, estaba yo dirigiendo la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una gira y llegué a Pisaco. Y antes del concierto aparecieron dos señorones ahí, con pistolas y todo, que me dijeron, venimos de parte de la gobernadora, que quiere platicar con usted. Ah, bueno, pues voy a saludarla. No, ella va a venir a saludarlo a usted, pero después del concierto, va a oír el concierto y se viene para acá. Bueno, pues vamos a hacerlo así. Terminó el concierto, vino la gobernadora, platicamos y nos invitó, iba yo con Carmen, mi esposa, nos invitó a comer al día siguiente a su casa. Y comimos los tres. Le platiqué del programa, cómo era, cómo funcionaba, etc. Y me dijo, ¿cuándo empezamos aquí? Cuando usted quiera. Bueno, pues mañana. Bueno, así como mañana, déjeme plantearle un proyecto, etc. Y le inventamos 3 orquestas. Y se formaron las 3 orquestas. Y lo que es la atención a este programa fue muy bien atendido por una chica, Rosario X. Hoy en día, Tlaxcala tiene 7 orquestas. En lugar de 3, tiene 7 orquestas. Y tiene otras orquestitas por ahí de niños y de orquesta de mujeres y orquesta de... Pero en todas lo que es un valor permanente es que se juntan los grupos de chicos a tocar. Tocan bien, yo digo que sí tocan bien, también tocan mal, pero se juntan en torno a la música, pasan 2 horas diarias ahí, y esos ya no son delincuentes. Claro. Esos no van a robar, esos no van a matar a nadie. Por ahí me los encuentro ya grandes, 30 años, 35 años. Me dice, maestro, ¿se acuerda de mí? Una chica que me dice por ahí en las calles de Madrid, ¿se acuerda de mí? Yo tocaba el contrabajo en la orquesta de Tepoztlán. Bueno, la orquesta de Tepoztlán, que la oí hace 20 años, ¿no? Y que tenía 14 contrabajos. Bueno, eso es para decir lo bondadoso que es la actividad musical y sobre todo llevada a cabo por medio de los conjuntos orquestales. Entonces, si algo nos hace falta en este país, es eso. Por eso yo lo impulso, lo empujo y lo defiendo por encima de todo lo que sea. Eso, en este gran esfuerzo que usted hace, o que tenían todos esos proyectos al principio, me acuerdo de un proyecto que yo creo que era muy difícil también consolidar, que era los encuentros de directores, que a veces por ahí, en alguna ocasión, usted me invitó a la ciudad de Veracruz. La chica que usted se refiere seguramente Rosa María Vázquez, ¿no? No me acuerdo. Sí. En Tlaxcala. Y de ahí realmente estos directores eran los que hacían la réplica de las orquestas desde Mexicali hasta... Claro. ¿No? Y bueno, esto quiero conectarlo con esto. Esta es una entrevista para muchos jóvenes que seguramente lo verán a través de la red de universidades de México, ANUYES, y de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el trabajo que usted hace es realmente disciplina y pasión, ¿no? Que es lo que usted transmite siempre en cada una de sus actividades, maestro. Pero realmente usted, con toda esta experiencia que tiene de hace, pues, digamos, le pongamos 1980. Fernanda, pero...
Bueno, entonces estábamos en qué estabas. Esta es una entrevista que seguramente van a ver muchos jóvenes a través de la red de universidades de México, jóvenes músicos. Y realmente lo que hemos visto en usted siempre como un ejemplo es su trabajo, su disciplina, su pasión por la música, lo que nos acaba de decir, de defender lo que implica la música, no nada más como una parte artística, sino una parte social. Pero aquellos jóvenes que quieren seguramente tener una carrera como director, pues obviamente usted nos decía que el talento no era suficiente, sino que tenía que haber mucho trabajo atrás, ¿no? Yo leyendo su currículum de 27 páginas, que es algo complicado leerlo, digo, no lo podríamos hacer en un programa porque necesitaríamos un solo programa para hacer todo su currículum. Pero ¿qué buen consejo le daría a usted a un joven director o a un joven que está con esa idea de ser director? Yo por ahí me encuentro también algunos conceptos que seguramente usted los ha escuchado, donde dicen, ser director es muy fácil porque pues nada más mueves la batuta y es todo lo que tienes y todo lo demás. O contrariamente, ¿no? Muchos jóvenes músicos o que quieren convertirse en directores creen que el ser director es que tienes que aprender a tocar todos los instrumentos, ¿no? Pero, ¿cuál es el trabajo real de un director que quiere convertirse en director de orquesta profesional? O sea, que quiere ser realmente un director destacado, ¿no? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, eso implica un trabajo, pero ¿qué es su percepción para que alguien se convierta en un director real de orquesta, maestro? Bueno, sí ocurre, lamentablemente, que hay por ahí gente que dice, ay, mira, se suben a la cajita, al podio, y hacen así, y la orquesta toca. Pues sí, claro que toca, porque son músicos y porque saben tocar, pero esto no basta para ser director. Hay muchas cosas que el director tiene que tener y tiene que inculcar a su grupo: el orden, la disciplina, el respeto y el trabajo. Esas 4 cosas. Con eso camina todo. Pero se necesita que el director se prepare. Eso de que toca todos los instrumentos, no lo creo, y menos bien. Tocar un instrumento cuesta trabajo, hay que dedicarse a él. Y la chica que toca el oboe es colombiana, en la orquesta de Puebla, toca el oboe y lo toca muy bien. Si le prestamos un saxofón o le prestamos un corno o le prestamos un contrabajo, pues no, eso no es de ella. El oboe, y lo hace muy bien. Sí, es el concepto que mucha gente tiene, ¿no? El director es el que toca a todos. No. No. Eso no tiene... Hace mucho, y para las orquestitas y eso, pues sí, el director que podía tocar otros instrumentos, pues sí ayudaba, ¿no? Pero eso no es el director en realidad, ¿no? El músico de orquesta se dedica al músico de orquesta. En la Filarmónica 5 de Mayo estaba tocando de primera flauta Itzel Melgarejo. Excelente flautista. Excelente, por encima de quien sea. Excelente. Bueno, pues acaba de irse a Estados Unidos, a Pittsburgh o no sé dónde, a estudiar con un gran maestro de flauta que hay allá, y a dedicarse a eso. Es decir, que nunca ha llegado al final de su preparación, sigue preparándose. Y así son los demás, muchos, casi no todos, lamentablemente, que creen que ya llegaron porque ya tocan 4 notas seguidas y bueno, y entonces platican o se ríen o echan relajo o faltan o se indisciplinan. No. Orden, disciplina, respeto y trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Todos somos importantes. Todos tenemos que tocar bien. Quiero ponerle una serie de imágenes, maestro. Sí.
también le traerán buenos recuerdos, pero sobre todo hablan de un Fernando Lozano con un repertorio muy extenso, ¿no? Y que se escucha aquí la filarmónica en todo su esplendor. Este cuadro es una exposición y cuatro compositores mexicanos con Carlos, Jiménez Mabarak, Chávez, Moncayo, Revueltas, que está en la iglesia de Tepoztlán. La novena de Beethoven, que si no me equivoco, la soprano es Irma González y el barítono Roberto Bañuelas, ¿no? No recuerdo el tenor y la mezzo, ¿no? Está aquí la Sinfonía número 2 de Brahms, ¿no? Que es con la obertura trágica, el homenaje a Miguel Bernal Jiménez, que esta ya es con la orquesta Carlos Chávez, ¿no? Danzón, que es también otra grabación, ya un poco más reciente, bueno, relativamente más reciente. Otra vez la segunda de Sibelius, Jiménez Mabarak, ¿no? Con la Carlos Chávez, el bolero de Ravel, la tumba de Couperin, la Alborada, el Gracioso, el recital con Encarnación Vázquez, con Morales Donizetti y todo esto también con usted, música latinoamericana con la orquesta Chávez. Usted graba, maestro, un número considerable de discos, ¿no? Con la Orquesta Filarmónica, después con la Carlos Chávez, me imagino con la Sinfónica de Jalapa y del Gonda, que fue una obra ahí rescatada por usted de Melesio Morales. Si yo creo que lo meto usted en problemas, pero si tuviera que escoger un disco que usted fuera el favorito de la época de la Filarmónica, ¿cuál sería? Pues no hay uno favorito. Hay que decir que con qué criterio decidía yo las grabaciones, ¿no? Porque yo, en primer lugar, creo yo que es obligación de las orquestas mexicanas y de los directores mexicanos o no mexicanos, pero que están al frente de una orquesta, el grabar y el promover la música mexicana. No hay que juzgarla. Nosotros no debemos de juzgarla. Las juzga el público y las juzga el tiempo. Tú ya sabes quién fue Salieri. Claro, sí. Contemporáneo de Mozart. ¿Y quién se acuerda de Salieri? Nadie. ¿Y qué música escribió Salieri? Pues quién sabe. O sea que el tiempo lo hizo fuera, lo metió fuera. Y en cambio todos nos acordamos de Mozart y lo tocamos y nos va muy bien con Mozart. Bueno, eso no hay que olvidarlo. Esa es la primera cosa. Y luego, ¿por qué las orquestas deben de grabar música que no es mexicana? Porque en primer lugar es un reto. La quinta de Tchaikovsky, ¿cuántas grabaciones hay? Decenas o centenas de orquestas muy buenas. Todas las han grabado la quinta de Tchaikovsky. La de Berlín, las de Londres, la Filarmónica de Nueva York, todas han grabado la quinta de Tchaikovsky. Pues hay que meterse allí en la competencia, hay que competir con ellos, porque eso hace que la orquesta se supere. No quiero decir que van a tocar descuidadamente el Huapango de Moncayo, no. Pero una vez que están frente al micrófono, te esmeran, sea la quinta de Tchaikovsky o el Huapango de Moncayo. Y eso eleva la calidad de la orquesta. Y además, si tiene la calidad y el empuje necesario, la hace conocida en Europa. A mí me dio mucho gusto una vez caminando por la avenida Champs-Élysées en París, me paré en una tienda que vendía discos y grabaciones y televisiones y eso, y en la vitrina había discos, y estaba un disco de la Filarmónica de la Ciudad de México. Dije, si pudimos llegar aquí, es que la orquesta está bien y estamos cumpliendo, porque esa es nuestra obligación, cumplir con la música mexicana, cumplir con la calidad de nuestras orquestas, y para eso necesitamos tocar a Shostakovich, y necesitamos tocar a Stravinsky, y necesitamos tocar a Mozart. Ese es mi criterio. Eso
después vienen muchos proyectos, ¿no? Muchos puestos que usted ocupa, Sinfónica de Jalapa, creación de la Orquesta de Hidalgo, etcétera, etcétera. Ya hablamos de la compañía de zarzuela. Sabemos que una de sus pasiones es la ópera, ¿no? Y en todos sus puestos que ocupa como director, la ópera ocupa un puesto, una parte importante, ¿no? En alguna ocasión me decía, yo conozco la ópera Carmen de principio a fin, ¿no? Y esa pasión por la ópera, obviamente a veces no es compartida con todos los directores, ¿no? Hay directores que nunca jamás les gusta hacer la ópera, ¿no? Pero mi pregunta va a esto, maestro. Usted como buen conocedor de la ópera y promotor de la ópera, obviamente, ¿cómo usted concibe que la ópera en México se pueda de nuevo ahora resurgir? Porque realmente nuestra ópera nacional pues está haciendo peripecias para sobrevivir, pero en el interior de la República no hay ópera. No, algunas cosas, ¿no? Yo recuerdo, bueno, ahora que usted programaba las óperas con la Filarmónica del 5 de Mayo, pero ¿cómo es posible, o qué podríamos hacer para que realmente la ópera ocupe un lugar importante dentro de las presentaciones de los conjuntos sinfónicos de México? Bueno, pues hay que hacerla, hay que hacerla. Y sobre todo, en México tenemos una orquesta, que es la Orquesta de la Ópera, que yo le cambié el nombre de Orquesta de la Ópera a Orquesta de Bellas Artes, porque toca ópera, y la toca muy bien. Es una orquesta especializada en eso. Pero también toca ballet, entonces es la orquesta del ballet, o la orquesta de la ópera. Pero también hace conciertos. Entonces, ¿qué es? Es la orquesta del Teatro de Bellas Artes. Es la orquesta oficial del Teatro de Bellas Artes, porque su lugar, su sede, es el Teatro de Bellas Artes. Y yo soy un aficionado a la ópera, porque me encanta la ópera, pero yo creo que todos los directores de orquesta, y cuando digo todos, es todos con mayúscula, todos deben de participar, aunque sea un poco, en la ópera, hacer un poco de ópera, porque es diferente. Y la ópera es una actividad muy valiosa. Hace poco hablábamos de la ópera y la cultura, en la cultura. La ópera es música, sí, es música, pero es teatro también. Entonces resulta que ya es música y teatro. Pero es ballet también, si no, hay que recordar la ópera Fausto, el cuarto acto, completitos de puro ballet. Entonces llevan tres cosas: la danza, el canto, el teatro, la orquesta, la música en general. Y luego la escenografía. Eso, hay escenógrafos que no dan un golpe. Hay que recordar la ópera Carmen de Bizet, que vino a ser lamentablemente nuestro querido y admiradísimo amigo Plácido Domingo a Bellas Artes, con una cantante, creo que se llamaba Zenaida Pali, creo, y con una escenografía que fue un desastre y la gente acabó chiflándola, ¿no? Hacer la escenografía es una cosa difícil, porque son escenas de un mundo que es aparte. ¿En dónde suena la Traviata? ¿Dónde? Ah, pues está en París. Ah, pues hay que, en un palacio de París. Y el segundo acto, pues en el campo, en una escena cerca del campo, ¿no? ¿Y dónde está Rigoletto? Pues está en Mantua, en Mantova. ¿Y por qué está en Mantova? Porque eso fue escrito, creo que fue Víctor Hugo el que lo escribió, para que se hiciera en París, y la figura del tenor que allá se hace en el duque de Mantua era el rey, pero como se denigra al rey, no lo dejaron que hiciera esa ópera en París.
Entonces la tradujeron al italiano y se hace en italiano. Todas esas cosas cuentan, valen y hay que tener cultura. Y es el teatro, la pintura, las artes plásticas, el ballet, la escenografía, y todo esto lo hace, lo reúne, lo fortalece la música. Por eso es tan importante no alejarse de la música. Y las orquestas de ópera tienen su especialidad. Muchos dicen que la mejor orquesta de Francia es la de la ópera, el Palais Garnier, porque están los mejores músicos, ahí están metidos. Por lo menos eso se decía en mis tiempos, quién sabe ahora, a lo mejor ya cambiaron, pero eso se decía. Y la Orquesta de la Ópera en México, para no ir hasta Francia, porque ahora cuesta muy caro ir allá y ni nos dejan entrar, entonces ¿para qué vamos a Francia? En cambio en México tenemos la Orquesta de la Ópera, que es una magnífica orquesta, que está acostumbrada a acompañar cantantes, a acompañar ballet, a hacer conciertos de música sinfónica, etc. Entonces, eso creo que es lo que hay que fortalecer. Si eso se fortalece, eso va a hacer que se haga ópera en Guanajuato, que hay una orquesta, en Jalisco, que además está un gran joven director, Jesús Medina, en Monterrey, es decir, hay 20, en este país hay 30 orquestas. De esas 30 orquestas, hay una que hace ópera, la Orquesta de la Ópera. Las otras hacían y lo han dejado de hacer. Hay que regresarles ese entusiasmo. Es que la escenografía, pues invéntenla, pinten ahí, arréglenle, y el vestuario, pues tráiganse una falda de su casa y arreglen. Digo, hay que tener imaginación y fuerza para ir adelante y no alejarse de la ópera. Hay que estar cerca. Bueno, ya casi por último, usted, vuelvo a reiterar, es una persona muy reconocida, premiada, con un éxito como director, como maestro, pero sin embargo a veces los que hemos tenido el honor de convivir con usted, hemos visto cómo Fernando Lozano disfruta de buena música de danzón en el centro de Veracruz, y no nada más es el músico que piensa en Beethoven, Sostakovich. Y una pregunta a lo mejor un poco para los jóvenes, porque a veces, usted sabe, el director de orquesta que tiene una gran carrera es como casi intocable para los jóvenes músicos. Usted escucha otro tipo de música, ¿no? Que no es música clásica. Por supuesto que sí. Si no, estaría yo enfermo. De tanto... Hay dos compositores de música popular mexicana que admiro y agradezco que hayan existido. Agustín Lara y María Grieber. Dos grandes compositores de música mexicana que los dos hicieron la música y pusieron la letra. Los dos. Con eso me paso el tiempo. Y tengo otros compositores, claro, los yucatecos también, pero ahorita estoy pensando en mis dos preferidos, Agustín Lara y María Grieber. Eso, y bueno, tiene una pasión secreta que es tocar la armónica, ¿no? Que eso mucha gente lo sabe, pero sigue... Oh. Gracias, maestro. Pues la última vez realmente, después de tantos proyectos, tantas cosas que ha hecho, en este momento, me imagino que Fernando Lozano no se ha cansado de realizar proyectos. ¿Y cuál es el proyecto que tiene ahorita en mente, que está desarrollando y que ya va en camino, maestro? El de la Universidad de las Américas, Puebla. Me hicieron el favor de invitarme, el señor rector me invitó ahí a trabajar, y ya estoy metido en eso. Ya estoy metido con proyectos y todo. Lamentablemente, yo empecé a trabajar con la universidad el 1 de febrero. Analicé
conocí la universidad, me encantó. Ya había yo trabajado ahí 6 años porque hicimos el curso de dirección de orquesta, 7 años, ahí lo hicimos. Fue la institución que nos acogió, que nos dio el lugar, que nos dio el espacio, que nos dio el apoyo, fue la Universidad de las Américas Puebla, y por eso hubo un curso de dirección de orquesta que se prolongó durante 7 años. Entonces, de una o de otra manera, yo ya conocía lo que pasaba ahí, pero el mes de febrero me pasé preparando, analizando, conociendo, inventando, etcétera, el 3 de marzo. Y el 3 de marzo se paralizó todo. Y me quedé yo paralizado en la Ciudad de México, y la universidad 8 días o 15 días después cerró sus puertas y sigue con las puertas cerradas. Ya nos dijeron que ya el rector dio luz verde. Yo estoy esperando, pero estamos trabajando de todas maneras, haciendo cosas por video, haciendo clases particulares, organizando cosas y preparándonos para el regreso, adaptarlo a la nueva situación que se nos va a presentar. Porque aunque abran las puertas de la universidad o de todos lados, vamos a tener que ser muy cuidadosos, vamos a tener que seguir con el tapabocas, vamos a tener que llevarnos mucho con cuidado las cosas. Así es que vamos a ver. Bueno, maestro, por último, tantas décadas que usted ha trabajado por la cultura, por los jóvenes, por la música, seguramente sabe que muchas personas estamos agradecidas con usted. Ha tocado a miles de vidas en toda la República Mexicana, yo creo que fuera de México. Y esta plática también es un pequeño agradecimiento, a lo mejor, para que las nuevas generaciones que a lo mejor no están en Puebla y que están un poquito fuera de la ciudad de Puebla, en otros estados, lo conozcan todo lo que se ha hecho y de dónde provienen esas orquestas juveniles, esa actividad musical permanente que tenemos en México. Y créame que, le repito, seguramente se lo han externado, pero mucha gente le estamos agradecido por su generosidad como músico y como persona. En alguna ocasión decíamos en la escuela Olin Yolisli que usted no nada más nos había abierto la puerta de la Olin Yolisli, sino de su corazón, porque muchos vivíamos de la beca que usted proyectó y era como estudiar en las grandes escuelas de Europa. Entonces, realmente esto también es un reconocimiento a nombre de muchas personas por todo su trabajo y por toda su generosidad, maestro. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta hora de entrevista y esperemos que esta entrevista llegue a muchos jóvenes, a muchas personas, tanto en México como aquí en Estados Unidos, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues mientras esté presente aquí, voy a seguir haciendo cosas. Y ahora la tarea es con esta nobilísima universidad que me impresiona el orden, la disciplina, el respeto, el trabajo de equipo que yo tanto pregono. Ahí está. La limpieza, el cuidado de ver a los estudiantes atravesar frente a los coches, y los coches se paran y nadie circula más allá arriba de los 20, 30 kilómetros por hora. Y todos lo hacemos con enorme gusto y convencidos de que así debe de ser. Así es que es un premio que me dio la vida. Qué bueno, maestro. Pues agradecido nuevamente, maestro, y esperamos tener la oportunidad pronto de saludarlo personalmente. Claro que sí. Lo haremos.